Casa de Dios Efraín, un ministerio que fructifica, le entrega a través de esta producción una palabra de vida, de esperanza y de revelación. La promesa de Dios es que su palabra no vuelve a él vacía, por lo que estamos seguros que ésta producirá una transformación en su alma y le mostrará un mayor conocimiento del Señor. Que dice que bendito es el hombre que confía en el Señor, cuya confianza es el Señor. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que extiende sus raíces junto a la corriente. No temerá cuando venga el calor, y sus hojas estarán verdes. En año de sequía no se angustiará, ni cesará de dar fruto. Y esta misma palabra está en el Salmo 1 y dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Entonces buscamos el original y lo detallamos de cada una de esas partes, pero yo les voy a leer cuál es el conjunto del original, ya si lo ponemos todo junto. Entonces, al ponerlo junto, esto va a decir lo siguiente: será dichoso, alegre, bienaventurado el que se apresure a refugiarse en el Señor, el que haga de él su apoyo, el que sepa esperar con la seguridad de que recibirá lo que espera y por lo tanto estará tranquilo. El que no busque el plan, el propósito y el acuerdo con los que son ajenos a Dios, con los que están mal moralmente, con los perversos cuyo modo de actuar y proceder los inculpa, los que no han morado, habitado con los que se burlan de la palabra de Dios y la contradicen, ni han persistido, ni disfrutado, ni se han quedado quietos, ni se han acostumbrado a ellos, sino que la enseñanza del Señor es de gran valor, los complace, les agrada, la desean y por ella gimen, la imaginan, la piensan y la susurran. Wow, eso ministra mi corazón. Ese que es así, entonces se compara, el mismo Señor lo compara como ese árbol que está plantado al lado de corrientes de agua, que sus hojas siempre están verdes y dan su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Vimos cómo con tristeza Salomón, después de haber sido visitado por Dios, porque en aquel tiempo el Espíritu Santo, por cuanto Cristo no había sido crucificado ni resucitado, no habitaba en las personas, sino que el Espíritu Santo se posaba sobre quienes el Señor quería usar para llevar palabra a su pueblo. Entonces eso hizo el Señor 2 veces con Salomón y le dijo: si andas en mi camino, si haces las cosas a mi manera, si no te juntas con los que no me adoran, con lo que no se complacen conmigo, y meditas en mi palabra y en ella vives y ella crees, te va a ir bien, te irá excelente. Pero vemos cómo él al principio lo hizo así, pero luego hizo lo que su corazón le dictaba, asociándose con mujeres paganas, idólatras, y empezó a idolatrar a aquellos que eran los ídolos de las mujeres con las que se asociaba. Y con tristeza vemos cómo Salomón pasó un proceso en su vida que Dios no tenía planificado para él, pero por cuanto no hizo lo que Dios dijo, entonces la hoja se secó, el árbol dejó de dar fruto, porque se apartó de la corriente de agua que lo mantenía verde todo el tiempo y lo tenía produciendo el fruto en todo tiempo. Ahora el Espíritu Santo está siempre en nosotros. Cuando nosotros le decimos a Jesucristo: Jesucristo, ven, habita en mí,
Yo sé que tú eres mi Señor y Salvador, que tú eres el único camino al cielo. Entonces inmediatamente, en un acto sobrenatural, el Espíritu de Cristo viene a habitar en nosotros. Y esa voz está constantemente hablándonos y guiándonos por el camino que tenemos que andar. Entonces, cuando lo oímos y lo obedecemos, seremos como ese árbol plantado junto a esa corriente de agua. Y el que persiste en hacer lo bueno, no importa lo que esté atravesando, en medio del problema hace de Dios su refugio, en Él se esconde, a Él clama y a Él le cree, entonces podrá mantenerse de esta manera. Vimos que el Señor compara al ser humano con los árboles. Entonces estudiamos diversas partes de los árboles, vimos que tiene raíz, como nosotros tenemos que enraizarnos en la palabra de Dios, obedecerla, creerla, cimentarnos bien en esa palabra, hacer raíces profundas en la palabra para que nosotros podamos permanecer firmes. También el tallo, que es nuestro testimonio de vida, que estamos mostrando al mundo. Realmente mostramos al mundo que hay un Dios que vive y que está habitando en nuestras vidas. Tenemos también las ramas, que es el servicio nuestro, que estamos haciendo en el reino de los cielos. Está nuestra vida concentrada en lo natural, en el trabajo, en la familia, y no le estamos brindando nada al Señor. Las hojas, nosotros hemos sido creados para llevar al Señor a otras personas, para sanarnos, para darle palabra de fortaleza, de ánimo. ¿Qué estamos haciendo? Somos nosotros que somos los llamados a animar, los que estamos caminando en desánimo, en apatía, sin vida de Dios. Entonces, a la luz de esta palabra, tenemos que entender que la única forma de dar fruto, y fruto bueno que agrade el corazón de Dios, es estando cerca de Él, es estando cerca de esa corriente de agua que va a fluir por nuestras vidas en todo tiempo. Un manual de arborización nos dice que los árboles sirven para mejorar el clima, igual que nosotros, que tenemos que cambiar la atmósfera de donde estemos. Cuando nosotros llegamos, si hay contienda, si hay pleito, tiene que llegar la paz. Si hay tristeza, tiene que llegar el gozo de la salvación. Vimos también que nosotros somos los llamados, como los árboles, a reducir la contaminación ambiental. Es decir, cuando llegamos nosotros, llega el reino de los cielos y el pecado tiene que ser denunciado. Los que andan en camino malo tienen que ser confrontados por una palabra que salga de nuestros labios, que le indique cuál es el camino que agrada a Dios, cuál es el camino correcto. Vimos que los árboles protegen y conservan el agua. De esa misma manera, nosotros tenemos que estudiar la palabra de Dios, escudriñarla, conocerla y atesorarla en nuestros corazones. En ella meditar de noche, de día, saborear esa palabra de Dios en nuestras vidas y protegerla y conservar la limpieza de nuestro corazón, así como los árboles conservan el suelo. El terreno de nuestro corazón tiene que estar limpio, tiene que estar yendo a la presencia de Dios cada día y diciéndole: Señor, muéstrame lo que está mal en mi corazón. Yo quiero que tú lo limpies, yo quiero que tú me sanes de todo mal que esté en mí, que yo todavía no lo conozco ni me doy cuenta. Y aún de aquellas cosas que sí sé que están mal y que tengo que entregárselas a Él. También los árboles construyen y definen el paisaje. Nosotros tenemos, cuando llegamos también a un lugar y en el medio que nos rodea, derribar el propósito del enemigo y levantar y establecer el propósito del reino de los cielos. También los árboles protegen, alimentan, como nosotros a través de la oración tenemos que estar protegiendo a las personas que nos quedan cerca, a las que el Espíritu nos traiga. Tenemos que hacer muro de protección alrededor de ellos, mejorar el sistema respiratorio como los árboles. Tenemos que llevar tranquilidad a las múltiples ansiedades que abruman los seres humanos en este tiempo. También tenemos que llevar seguridad. Este tiempo, más que ningún otro, está lleno de personas que buscan seguridad, porque no la tienen, no hay seguridad en ningún lugar. Aunque tengas el dinero que tengas, si la seguridad de Jesús no está en ti, no tendrás seguridad. Hay tipos de árboles que tienen hojas que caducan, hojas que se secan. Pero hay otros árboles que, por cuanto están cerca de arroyos que inundan sus raíces,
son hojas que nunca van a secarse, sino que siempre estarán verdes, no importa el clima que tengan que soportar. Y eso es lo que el Señor quiere, y por eso nos compara con los árboles, porque hay un parecido increíble o asombroso, vamos a decir, entre lo que son las características de los árboles y las nuestras. Nosotros tenemos también que definitivamente, no importa el tiempo que estemos atravesando, que seguir con las hojas verdes, que seguir dando el fruto que Dios quiere que estemos dando, porque para eso hemos sido llamados. De manera específica, una y otra vez, las Escrituras vemos que somos comparados con la vid, con la higuera y con el olivo. Y en estos tres se sustenta la economía de Israel. Entonces el Señor nos compara a ellos, y vimos diferentes versículos donde sale a relucir en las Escrituras que el olivo es símbolo del aceite, de la unción, la higuera símbolo de dulzura, de paz, de seguridad, y la vid del vino que alegra. Y así quiere quiere el Señor que seamos nosotros, seamos vid, seamos olivo o seamos higuera. No importa lo que seamos, tenemos que estar dando fruto constantemente. No voy a dar fruto si las cosas están bien. Cuando yo veo que se está cumpliendo lo que Dios me ha dicho, cuando mis sentidos captan que sí, que es verdad lo que Dios me dijo, entonces ahí yo estoy alegre porque todo está bien. Pero cuando mis sentidos están viendo todo lo contrario, estoy oyendo totalmente lo contrario a lo que yo creía que iba a oír, y estoy viendo todo lo contrario a lo que yo creía que iba a ver, entonces ahí yo tengo que ser como ese árbol que tiene su hoja verde, que da su fruto en su tiempo. Yo no puedo cambiar porque yo esté caminando sin ver, amados, porque fe es caminar sin ver, es creer a Dios y no a las circunstancias. Como hijos de Dios, trasladados de un reino que es de tinieblas, que es emocional y sensorial, a un reino que es celestial, aunque estemos en esta tierra, y que no camina por emociones ni sentimientos, ni por lo que ve ni por lo que oye, sino por lo que cree, por lo que Dios ha dicho. Y la fe es la llave de que se materialice en mi vida lo que Dios ha dicho. Entonces esa es la actitud de los hijos de Dios, de no importa cuán fuerte yo esté siendo golpeada, no importa las inclemencias del tiempo, yo sigo dando ese fruto que es dulce, que es abundante, que trae gozo, que trae paz, que trae seguridad, donde quiera que yo esté y a donde quiera que yo vaya. Detallamos más la manera en que el Señor nos dice que somos ese olivo que fuimos injertados, ese olivo silvestre que fue injertado en el olivo bueno, en el olivo original que es Israel. Detallamos algunas cosas, pero por cuestión del tiempo hoy no lo voy a hacer. Pero sí quiero que ustedes sepan que el Señor entiende que nosotros somos sus olivos, y por eso tenemos que saber que el mismo trato que se le da al olivo en manera literal se nos da a nosotros en lo espiritual. El olivo tiene que ser podado para que esos brotes que salen dañados, que no vienen bien, sean cortados. Entonces el olivo pueda crecer saludable, pueda dar fruto mucho y dulce, y su simiente, su establecimiento no pueda ser dañado por el fruto que dé. Y eso tiene que trabajar nuestros corazones, porque si nosotros no somos podados por el Señor a través de las pruebas que atravesamos, vamos a dar un fruto que no va a ser bueno. Y ese tronco, esa estructura del olivo se va a ver afectada, se va a ver quebrada. Anualmente tienen que existir las podas en el olivo. Nosotros tenemos que atravesar diversas pruebas para que a través de ellas nuestro carácter sea formado, para que a través de ellas nosotros podamos llegar a ser esos árboles que dan su fruto a su tiempo y que su hoja está siempre verde y nunca cae. Cuando la tierra está seca, el olivo tiene que recibir una poda mucho más fuerte que la normal.
Y yo me le preguntaba al Espíritu Santo, ¿cómo está seca la tierra nuestra? Y el Señor me decía, la tierra se seca cuando hay odio, amargura, recuerdos dolorosos no sanados en el corazón. Entonces, cuando nosotros persistimos en tener puertas del pasado abiertas, rencores, no olvidamos lo que hemos padecido, nosotros no podemos tener vidas productivas que den fruto. Entonces el Señor tiene que permitir que nuestras vidas sean sometidas a una fuerte poda. Entonces muchas veces nosotros no recibimos el trato de Dios en nuestras vidas, que es para que nosotros tengamos vidas útiles, productivas, sino que nosotros nos rebelamos contra esa poda que estamos recibiendo. La vemos en despropósito, la vemos como inútil y no fecunda para nosotros. Pero tenemos que levantarnos en el nombre de Cristo a creer que cada circunstancia que el Señor permite que nosotros atravesemos es para que demos fruto, es para que seamos fuertes, para que seamos árboles de ornamento, hermosos, preciosos, que todos vean la belleza de esos árboles que han sido formados por el Señor para que puedan dar ese fruto y fruto abundante. Vimos también que el Señor, en Juan 15, el mismo Jesús dice que el que no da fruto, Él va a tener que cortarlo, será cortado. Entonces, esta palabra la vemos quizás muy fuerte, pero si nosotros la analizamos así tranquilamente a la luz del Espíritu, nos vamos a dar cuenta lo amoroso que es el Señor. Cómo el Señor con nosotros insiste y es paciente y nos da una palabra y nos anima y nos empuja y nos fortalece. Pero muchísimas veces nosotros seguimos plantados en nuestra terquedad, plantados en no permitir que esa poda dé fruto y nos cambie y nos transforme. Y atravesamos todo tipo de prueba y seguimos igual. Y no somos transformados y no cedemos a que el carácter de Jesucristo se forje en nosotros. Entonces llega un momento que el Señor tiene que soltarnos y decir, bueno, he hecho todo lo que he querido y no se ha logrado el propósito en esa vida, porque el Señor te dio un libre albedrío. El Señor te dijo, yo he puesto delante de ti el camino del bien y el del mal, escoge. Tú tienes que escoger cuál camino tú quieres. Tú escoges si la prueba te amarga o si la prueba te anima a seguir adelante, entendiendo que va a obrar para bien en tu vida, que puedes gozarte en medio de esa prueba, a pesar de lo dolorosa que sea, porque el Señor tiene un plan contigo. Porque tiene un propósito y no te va a dejar suelta en medio de ella, ni suelto ni abandonado, sino que va a caminar contigo hasta el final. El Señor dice en esta misma porción de Juan 15 que nos es necesario que le demostremos amor obedeciéndolo a Él. Yo amo a Dios, si no fuera por Dios, muchas veces decimos de nuestros labios, pero sin embargo hacemos lo que nosotros queremos y no hacemos las cosas a la manera de Dios. Y entonces no le estamos demostrando amor al Señor. Amar a Dios es hacer su voluntad. El que ama demuestra amor por la obediencia. Y el Señor habla claramente de cómo nosotros tenemos que permanecer en su amor. El fruto nuestro no es fruto de un día o de una temporada. El fruto nuestro tiene que ser permanente. Tiene que permanecer en nosotros el gozo. Tiene que permanecer en nosotros la paz. Tiene que permanecer en nosotros la humildad, la mansedumbre, el carácter de Cristo que está siendo formado hasta el día de nuestro glorioso encuentro con Él. No importa los dardos, los flechazos que nos estén dando. Tenemos que, escondidos en Dios, resistir al enemigo de nuestra alma que quiere vernos aplastados, que quiere vernos en tristeza, en depresión, en amargura, y decir no. Esto está obrando para bien. Yo puedo caminar en paz y en seguridad a pesar de, porque yo sé que el Señor está trabajando mi carácter y probablemente hasta el carácter y el temperamento de las personas que te rodean. Dice el Señor
que cuando nosotros también amamos a las personas que nos rodean, con ese amor genuino que es servicio, que es olvidarme de mí y pensar en el otro, que es obrar no conforme a mi interés, sino con lo que va a favorecer al otro, entonces ahí yo estoy permaneciendo en su amor, entonces su gozo va a permanecer en mí y yo voy a poder mostrar ese gozo en todo tiempo, aunque yo esté orando y yo no vea respuesta, aunque yo esté orando y cuando creo que voy a recibir lo que espero, veo todo lo contrario. A pesar de, yo puedo seguir en gozo, yo puedo seguir demostrando amor y yo puedo seguir llevando a Jesucristo a todo lugar donde yo me encuentre. Pues hoy seguimos con el mismo tema de cómo ser un árbol con hoja verde que dé fruto, no importa la inclemencia del tiempo. Cómo ser ese árbol que esté constantemente al lado de fuentes de agua que le den vida y que le permitan ser fuerte y hermoso. Vimos que la higuera, la vid y el olivo sostenían la economía de Israel. Y el profeta Habacuc, sabiendo nosotros esto, oigan lo que dice. Dice, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Para este ejemplo que pone el profeta Habacuc es el extremo de los extremos, porque está hablando de las tres cosas que sostienen la economía de Israel. Y dice, aunque ninguna estén, aunque no haya nada, yo voy a seguir gozándome en el Señor. Páseme lo que me pase, esté atravesando el dolor más angustiante, yo puedo seguir teniendo gozo, porque estoy pegado a esos arroyos de agua viva que llenan mi vida de esa fuerza, de esa gracia, de ese rocío del cielo y me permiten seguir adelante. En esto consiste, amados, nuestra verdadera fidelidad. Muchas veces pensamos que somos fieles al Señor, pero cuando nosotros no mostramos a Cristo en medio de nuestras circunstancias, que eso es lo que el Señor verdaderamente usa para que los que no lo conocen vengan al conocimiento de Él, yo le estoy siendo infiel al Señor. Y nosotros no podemos olvidar lo que dice el Evangelio de Mateo en el capítulo 25, verso 21. Y su Señor le dijo, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre lo mucho te pondré. Entra en el gozo del Señor. El que camina así, el que actúa así, siéndole fiel a Dios, en medio de la circunstancia terrible, el Señor lo va a sacar y lo va a levantar y lo va a posicionar en el lugar de paz, lo va a posicionar en el lugar seguro. No te vas a quedar atravesando lo que estás atravesando hoy. El Señor tiene un plan hermoso para tu vida. Pero tienes que ahora en lo poco, ahora en la circunstancia adversa, demostrarle a Él que Él es lo más importante en tu vida, que tu corazón está lleno de Él, que Él es lo primero, que lo que tú más anhelas en esta tierra es agradar su corazón, es hacer las cosas a su manera. Y para agradar el corazón de Dios, tienes que creerle a Él. No creas las circunstancias, créele a Dios. Créele a Dios, no importa lo que veas, lo que padezcas, lo que escuches. Créele a Dios y su bendita palabra. Porque el que agrada el corazón de Dios es el que le cree. Sin fe es imposible agradarle a Él. Es necesario que nosotros busquemos su presencia. Es necesario que abracemos la presencia del Señor a través de la oración y a través de la obediencia a la palabra. Oigan qué dice el Salmo 46, 1-5. Cómo esta porción nos demuestra que mientras esperamos el cumplimiento de la promesa de Dios, mientras esperamos lo que nosotros queremos que suceda en nuestras vidas, si entramos a su cercanía, si entramos a su presencia,
vamos a ver todo diferente. Dios es nuestro refugio y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sufra cambios, aunque los montes se deslicen al fondo de los mares, aunque bramen y se agiten sus aguas, aunque tiemblen los montes con creciente enojo. Hay un río cuyas corrientes alegran la ciudad de Dios, las moradas santas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será sacudida. Dios la ayudará al romper el alba. Bramaron las naciones, se tambalearon los reinos, dio él su voz y la tierra se derritió. El Señor de los ejércitos está con nosotros. Nuestro baluarte es el Dios de Jacob. Es ese río que te alegra en medio de las circunstancias. Cuando tú entras a su presencia, ese río de vida inunda todo tu ser, tus pensamientos, tus emociones, todo lo que eres. Porque entras a la morada santa del Altísimo. Y allí recibes la ayuda que necesitas. Allí recibes la fortaleza en medio de la debilidad. Desde allí puedes salir confiada, seguro, mirando al Señor, sabiendo que Él está contigo y que te librará y que te cuidará. No importa lo terrible que esté ocurriendo con tu vida. Isaías 8, versos 5, 6 y 7 dice: y volvió el Señor a hablarme de nuevo diciendo: por cuanto este pueblo ha rehusado las aguas de Siloé, que corren mansamente, y se ha regocijado en Rezín y en el hijo de Remalías, por tanto he aquí, el Señor va a traer sobre ellos las aguas impetuosas y abundantes del Éufrates, es decir, el rey de Asiria con toda su gloria, que se saldrá de todos sus cauces y pasará sobre todas sus riberas. ¿Qué nos quiere decir esta porción? Que cuando tú estás buscando aguas en otro lugar, en Egipto, aguas del Éufrates, aguas del Nilo, tu vida será invadida por el rey de Asiria, será invadida por el temor, por la depresión, por la inestabilidad, por la incertidumbre. Pero cuando tú te acercas a beber el agua de Siloé, las aguas de paz, tú podrás atravesar todo lo que tengas que atravesar en paz, en reposo, en confianza y en seguridad. Porque las aguas de Siloé son las aguas que salen del trono de Dios. ¿Qué agua estás recibiendo? ¿Al lado de qué arroyo estás sembrado? ¿Al lado de los ríos Éufrates o del Nilo? ¿Qué buscas al lado de esos ríos? Donde la opresión, donde la incredulidad te impiden caminar en gozo y en libertad. Que hoy tú decidas plantarte al lado de las corrientes del arroyo de Siloé, donde vas a recibir esa paz que ni tú mismo entenderás, pero que la manifestarás y tocarás a muchos a través de ella. Joel 3:18 nos dice: y sucederá que en aquel día los montes destilarán vinos dulces, las colinas manarán leche, y por todos los arroyos de Judá correrán las aguas. Brotará un manantial de la casa del Señor y regará el valle de Sittim. Eso quiere el Señor, que salga un manantial de vida de tu vida, un manantial de vida de tus palabras, un manantial de vida de tus actitudes, que impacte a otros, que hagan despertar en los demás: yo quiero lo que tú quieres, yo quiero estar como tú estás. Zacarías 13:1 nos dice: aquel día habrá una fuente abierta para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para lavar el pecado y la impureza. Esa fuente ya está en todo aquel que dijo sí a Jesucristo. Es el Espíritu Santo que habita en nuestras vidas y nos vivifica y nos muestra aquellas cosas que tenemos que limpiar de nuestros corazones, que nos impiden ser como ese árbol plantado junto a corrientes de agua. Vamos a ver qué gráfico está esta porción contenida en Isaías 55, verso 12 y verso 13.
porque con alegría saldréis y con paz seréis vueltos. Los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros, y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso. En lugar de la zarza crecerá ciprés, en lugar de la ortiga crecerá el arrayán, y será Jehová por nombre, por señal eterna, que nunca será raída. Aquí estamos hablando de cómo la zarza será cambiada por el ciprés. La zarza es un árbol que tiene espinas. Y es difícil sacar el fruto por la cantidad de espinas que tiene. Y quizás muchos de nosotros hemos sido o estamos siendo zarza. Porque tenemos tantas espinas que las personas no pueden acercarse a nosotros porque las pullamos. Porque no podemos mostrar un fruto bueno. Porque las espinas nos están clavando a nosotros mismos. Porque hay odio en nuestros corazones. Porque hay rencores en nuestros corazones. Porque estamos amargados por lo que hemos vivido y por lo que estamos viviendo. Porque no estamos viendo propósito alguno en las circunstancias que nos rodean. Y estamos llenos de espinas. Vivimos desanimados. A todo le buscamos el lado negativo. Somos propagadores de desgracias, de maldición por las palabras que hablamos. Estamos llenos de espinas. Pero a la luz de esta palabra vemos que nosotros podemos dejar de ser zarzas y convertirnos en ciprés, que es un árbol que crece rápido, un árbol hermoso que adorna. Y dicen que el ciprés sirve para cortar el fuego, que el fuego se detiene cuando llega al ciprés. Así Dios quiere levantarte como el árbol, como ese árbol, el ciprés. Hermoso, ornamental, que todos vean lo que Dios ha hecho en tu vida, cómo te cambió el corazón, cómo no hay más amargura en tu vida, porque dejaste que el Espíritu Santo que está en ti trabajara y porque te decidiste a sembrarte al lado de corrientes de agua. Vemos también que en lugar de ortiga crecerá el arrayán. La ortiga es un árbol que tiene pelos urticantes que liberan una sustancia que producen picor e inflaman la piel. El Señor compara a muchos con este árbol, porque la amargura del corazón solo hace envenenar a los que los rodean, porque vive tristeza, desanimado, amargado, oprimido, deprimido. Pero el Señor quiere cambiar ese árbol de ortiga por un arrayán que tiene hojas siempre verdes y aromática, que deja olor fragante donde quiera que está sembrado. Eso es el deseo del Señor. Y Lucas 6:44 dice que cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. El fruto que tú das muestra cuáles son las aguas que están llenando tu vida. Si son las aguas de Siloé o las aguas del Éufrates. El Salmo 47 dice: entonces dije, he aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Si tú decides hoy hacer la voluntad del Señor, creerle a Él, no importa lo que tengas que sacrificar humanamente, sencillamente si tomas esa decisión, vas a empezar a recibir el agua de vida que te va a purificar, que te va a embellecer y que va a permitir que tú muestres a Jesucristo en tu vida. Entonces juntos, como el pueblo de Dios, podremos lograr grandes cosas. Y vamos a ver qué dice Primera de Samuel 18, a partir del capítulo 1. David contó el pueblo que estaba con él y puso sobre ellos jefes de 1000 y jefes de 100. Y envió David al pueblo una tercera parte bajo el mando de Joab, una tercera parte bajo el mando de Abisai, hijo de Sarbia, hermano de Joab, y una tercera parte bajo el mando de Itai, egeteo.
Y el rey dijo al pueblo: ciertamente yo también saldré con vosotros. Pero el pueblo dijo: no debes salir, porque si tenemos que huir, no harán caso de nosotros. Aunque muera la mitad de nosotros, no harán caso de nosotros. Pero tú vales por 10,000 de nosotros. Ahora pues, será mejor que tú estés listo para ayudarnos desde la ciudad. Entonces el rey les dijo: yo haré lo que os parezca mejor. Y el rey se puso junto a la puerta, y todo el pueblo salió por centenares y por millares. Y el rey mandó a Joab, a Abisai y a Itai, diciendo: por amor a mí, tratad bien al joven Absalón. Y todo el pueblo oyó cuando el rey mandó a todos los jefes acerca de Absalón. El pueblo salió al campo al encuentro de Israel, y se entabló la batalla en el bosque de Efraín. Allí fue derrotado el pueblo de Israel delante de los siervos de David, y la matanza aquel día allí fue grande, 20,000 hombres. La batalla se extendió por toda aquella región. Oigan esto: y el bosque devoró más gente aquel día que la que devoró la espada. ¿Sabe qué nos está diciendo? Hay una situación de guerra en medio del pueblo, y la palabra registra que el bosque devoró más gente aquel día que la que devoró la espada. ¿Por qué? ¿Qué nos indica esto espiritualmente, amados? Que cuando nosotros nos posicionamos como árbol, cada uno de nosotros que se planta al lado de corrientes de río y hace unidad de árboles que dan fruto a su tiempo y que su hoja no cae, nosotros vamos a resistir toda embestida del enemigo. No habrá espada que se levante contra nosotros, porque seremos el pueblo de Dios fuerte, hermoso, unido, ornamental, que Él quiere que seamos. Y no habrá batalla, no habrá plan del diablo que nos mantenga en derrota, que nos mantenga postrados. El Señor anhela que seamos ese bosque fuerte que pueda resistir la misma embestida del diablo. Pero para esto, amados, tenemos que llevar una vida en el Espíritu. El libro del profeta Ezequiel, en el capítulo 47, verso 12, dice: junto al río, en su orilla, a uno y otro lado, crecerán toda clase de árboles que den fruto para comer. Sus hojas no se marchitarán, ni faltará su fruto. Cada mes darán fruto, porque sus aguas fluyen del santuario. Su fruto será para comer y sus hojas para sanar. Aquí vemos cómo el profeta Ezequiel recibe una visión del Señor, y la mano del Señor lo lleva a una montaña, y allí el Señor le muestra esta gran visión a Ezequiel, y él puede ver cómo las aguas saladas del mar muerto empiezan a convertirse en aguas de vida, en agua que dan vida y sanidad. Dice: el hombre cuyo aspecto era como aspecto de bronce, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno. Vemos que fue Cristo mismo quien se le aparece a Ezequiel. El mismo Cristo se le aparece y le habla esta visión, y le muestra esta visión. Es la visión de lo que sería más adelante el pueblo de Dios, de lo que Dios iba a hacer con su pueblo, de lo que Dios anhelaba que fuera su pueblo, y de lo que Él iba a permitir en aquellos que tuviesen establecidos al lado de esas corrientes de agua que salían de su presencia misma. Dice: me hizo volver luego a la entrada de la casa, y aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente, y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar. Y salió el varón hacia el oriente, llevando un cordel en su mano, y midió 1,000 codos, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Midió otros 1,000, y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Midió luego otros 1,000, y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Midió otros 1,000, y era ya un río que yo no podía pasar, porque las aguas habían crecido, de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Y me dijo: ¿has visto, hijo de hombre?
y junto al río, en la ribera, a uno y otro lado, crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas nunca caerán, ni faltará su fruto. A su tiempo madurará, porque sus aguas salen del santuario, y su fruto será para comer, y su hoja para medicina. En este contexto, el agua es símbolo del Espíritu Santo. Y esto habla de cómo el Espíritu Santo se va a derramar en los últimos tiempos como nunca antes. El mismo Señor le dice a Ezequiel: ¿has visto? ¿Te estás dando cuenta de lo que va a ocurrir? Tú estás mirando lo que yo te estoy diciendo que va a ocurrir en los últimos tiempos. Amados, viene un derramamiento creciente del Espíritu Santo. Y yo oro en el nombre de Cristo. Yo les ruego que su entendimiento permitan que sea abierto a la luz de esta palabra. Y no sigamos dormidos, no sigamos ocupados en tantas cosas terrenales que nos abruman y nos han secuestrado y nos impiden ver lo que Dios quiere hacer en nosotros y a través de nosotros. Este es el tiempo. Ha llegado el tiempo donde el Señor quiere manifestar su poder en la tierra. Y para el Señor manifestar su poder es a través de ti y a través de mí. Pero si tú no quieres, si tú quieres seguir ocupado en tus propios asuntos, hay un remanente que sí quiere ser usado por Dios. Hay un remanente que sí quiere decirle al Señor: haz conmigo lo que tú quieras hacer. Yo quiero que tú me uses en este tiempo, que me uses como nunca me has usado. Yo quiero que mi vida sea para ti, para servirte y para ser medicina, ser contentamiento, ser alegría para muchos en este tiempo. Por sus especies serán los peces tan numerosos como los peces del mar grande. Habrá una iglesia gloriosa. Habrá una iglesia victoriosa en este último tiempo que estamos viviendo. Lo que el Señor quiere hacer a través de su Espíritu en nuestras vidas, lo va a empezar a hacer. Y es de nosotros, de quien va a fluir ese nuevo mover del Espíritu Santo. Esa gloria del cielo que va a ser establecida en esta tierra. Esto es lo que el Señor le muestra en esta visión a Ezequiel. Y vimos que dice que primero el agua daba a los tobillos. Y esto trata del día de Pentecostés. Cuando llegó el Espíritu Santo a la tierra, empezó a haber un fluir, un río de agua viva que llenaba para la vida eterna. Y cuando hubo la persecución, hubo un poder del Espíritu Santo que se manifestó en la tierra. Empezó un fluir y una revelación de Jesucristo que nunca había estado en la tierra. Pero allí el agua daba hasta las rodillas. Luego vemos cómo a través de Martín Lutero empieza un nuevo mover en la iglesia de Jesucristo en el mundo. Cómo esta parte, este remanente empieza a entender lo que es la crucifixión, lo que fue la resurrección de Jesucristo y sus implicaciones para nuestros días. Entonces ahí el Señor es la parte cuando dice: me hizo pasar por las aguas. Entonces ahí hubo un incremento de la demostración de lo que en realidad era el Espíritu Santo, de lo que había sido el sacrificio de la cruz, del poder de vida que estaba en los creyentes cuando realmente decidían que el Espíritu Santo trabajara en sus vidas. Ahora ha llegado el nivel donde ese río tiene que arroparnos, donde nosotros tenemos que estar nadando en ese río, en ese fluir del Espíritu Santo, donde tenemos que estar ahí guardados en ese fluir, dando fruto, siendo instrumento del Señor para que los cautivos sean liberados, para que los oprimidos sean sacados de la opresión, para que los enfermos sean sanados, los ciegos vean, los cojos anden. Para eso estamos aquí en esta tierra, amados. No estamos para cumplir un horario en un trabajo o para recolectar dinero, acumularlo. Estamos
para que el reino de los cielos se establezca en esta tierra con poder y con gloria, no solo de palabras, porque el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Levántate a ser violento. Esta es la hora, este es el día. El Señor está equipando a un pueblo que quiera ser transformado, que quiera ser lavado en las aguas de Siloé. Todo el que viva, todo el que entra a ese río va a vivir, va a tener vida. De ti es que va a fluir ese río. De ti es que va a salir esa agua de vida. El Señor le da esta visión a este profeta. Pero sin embargo, si analizamos, nos damos cuenta que ¿qué vemos en el mundo? Pestes como nunca antes. Confunden a los científicos, a los médicos, no saben ni qué hacer, dudan de dónde viene, no saben el origen. Pestes que están en el mundo entero y muchas otras que todavía no hemos visto, pero que vendrán, porque es palabra ya profetizada por el Señor. Estamos viendo burladores del evangelio como nunca antes. Estamos viendo cómo el amor se ha enfriado por el aumento de la iniquidad. Estamos viendo el tiempo de la apostasía, como muchos cristianos se han devuelto del camino y lo que creían ya no lo creen más. Estamos viendo cómo se anuncia otro Cristo. Muchos creen en un Cristo que no es nuestro Cristo. Creen en el Mesías, el profeta, el hombre, pero no creen en el Cordero inmolado que fue crucificado y que resucitó al tercer día. Este es el tiempo donde estamos viendo un mal en la tierra, una sequedad, una esterilidad, producto de todo este tipo de cosas. Pero por encima de todo eso está creciendo un río. Está creciendo un río que hará que todo el que a él entre viva. Y nosotros tenemos que decirle al Señor, yo quiero que ese río salga de mí. Yo no quiero estar como aquellos que dejaron pasar su vida en esta tierra, caminando en sequedad, caminando en esterilidad. En medio de toda la sanidad, de todo el avivamiento que viene en este tiempo, muchos van a quedar fuera. Y vemos que en el verso 11 dice que algunos quedarán para salinas. Estos son los que se quedaron llenos de sucio, en medio del lodo cenagoso, viviendo su propia vida. Cuando hablamos de sal, hablamos de rebelión, hablamos de esterilidad, hablamos de aquellas personas que por más que escuchan la palabra, que por más que se les pide, que se les ruega, nunca cambian. Van a la iglesia, dicen que son cristianos, pero sin embargo tienen vida de derrota y muerte. No dan fruto de ningún tipo. Aunque profesen ser cristianos, aunque hayan escuchado palabras que los confronten, no cambian. El Espíritu Santo los llama una y otra vez, pero siguen iguales. La vida de Jesús no fluye en ellos. Al contrario, la vida de la carne, en chismes, en pleitos, en contiendas, en discusiones, en quejas, son agoreros de desgracia. Con sus palabras traen maldición de lo que hablan y a lo que hablan, porque no tienen una palabra conforme a lo que Dios ha dicho. Viven en constantes quejas, tristezas. Esos siguen con sus espinas como la zarza, siguen siendo zarza, siguen siendo ortiga y no han permitido que el Señor haga de ellos árboles como el ciprés. Hay muchos que se quedarán para salinas. Hay muchos que seguirán en esterilidad, presos de su orgullo, de su propia forma de ver la vida, de su propio pensamiento, y el río de vida va a fluir por encima de ellos. Ese río de vida va a seguir fluyendo a través de quienes
realmente rindan sus corazones a Dios y empiecen a hacer las cosas de manera diferente. Los otros estarán ciegos, se volverán ciegos, insensibles. Y muchos de ellos, quizás en un tiempo, fueron diferentes, pero se endurecieron y no permitieron que el Espíritu Santo hiciera la obra en ellos. Muchas veces nos preguntamos, ¿cómo llegar a esta condición? ¿Cómo ver que ríos de vida surgen de muchos que están a nuestro alrededor? Que se incrementa la actividad del Espíritu Santo como nunca antes. Que muchos, que un remanente fiel está inundado de estos ríos de agua de vida. Y están dando el fruto de sanidad, el fruto de gozo, de alegría. Y realmente se han levantado como ese árbol plantado junto a corrientes de agua y tienen la hoja siempre verde y están dando un fruto en todo tiempo. ¿Cómo entonces yo quedarme sin recibir esa bendición? ¿Cómo yo quedarme sin ser un instrumento de Dios para manifestar el poder de su Espíritu y que el mundo vea su gloria en esta tierra? Pedro lo dice, ellos andan tras la carne. Son presuntuosos y atrevidos. Resisten la autoridad ordenada por Dios. Hablan mal de cosas que ellos no conocen. Ellos se envuelven en cosas mundanas y son vencidos por ellas. Se han alejado de los santos mandamientos que una vez les fueron dados. Una vez empezaron a ser fuentes de agua de vida. Conocieron al Señor, se enamoraron de Él y empezaron a ser transformados y cambiados. Y ese primer amor los llenaba de gozo y lo mostraban. Y no se callaban de hablar de Jesucristo a todos. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué ya no más? ¿Por qué ahora es la esterilidad, las espinas? ¿Por qué ya no hay un agua de vida que fluye a través de mis palabras y de mis actitudes? Porque ya no vivo enamorada o enamorado del Señor. Porque no vivo en el gozo de su salvación, sino que la tristeza y el desánimo me gobiernan. Esta ha sido una producción de la Congregación Casa de Dios Efraín, un ministerio que fructifica. Es nuestro anhelo que la palabra que acaba de recibir le impulse a transitar el camino de la santidad y la obediencia al Señor.